Estamos então de regresso, esperando que todos tenham almoçado bem. Vamos com a conferência com o título Maria e a Educação dos Jovens de Hoje. E temos para nos falar a irmã Adriana Silva, filha de Maria Auxiliadora, da província da Imaculada Conceição, no Uruguai. Nasceu a 28 de agosto de 1975. É licenciada em Teologia e Matemática. Concluiu o seu mestrado de 1999 a 2006. Foi coordenadora nacional da Pastoral Vocacional das Filhas de Maria Auxiliadora, no Uruguai. De 2007 a 2014, desempenhou as funções de responsável da Pastoral Paroquial na Paróquia de São Lourenço, em Montevideo. Foi também depois diretora de uma casa de formação inicial das Filhas de Maria Auxiliadora. Atualmente é diretora-geral do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, docente na Faculdade de Teologia do Uruguai, bem como no Seminário Maior Interdiocesano de Cristo Rei e na Faculdade Pontifícia Auxílio, em Roma. Já participou em diversos congressos e conta com várias publicações já editadas. Agradecemos assim a disponibilidade da irmã Adriana Silva e acolhemos para a escutar sobre este bonito tema de como Maria nos pode inspirar a educar os jovens no mundo atual. Acolhemos com uma salva de palmas. Muy bien, buenas tardes. Voy a hablar en español. Que conste que es un regalo porque había preparado todo en portugués. Bien, lo que voy a compartir, primero, antes que nada, agradezco la invitación. De verdad es una alegría compartir con ustedes esta experiencia en este lugar santo, ¿no?, que nos hace de por sí entrar en el misterio de María. Voy a compartir con ustedes una síntesis, no voy a seguir el texto escrito que ustedes tienen en el libro, sino una síntesis apretada, digo yo, de lo que ahí está escrito, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. El título que nos convoca esta tarde es María y la educación. María y la educación de los jóvenes de hoy, dice el tema. Es imposible hablar de este tema, desarrollarlo, sin hacer una mínima referencia al sueño que encuadra la temática general de este congreso. Y además porque todos los que estamos aquí presentes, estoy segura que sabemos de que no es un sueño cualquiera, es una síntesis del sistema educativo salesiano, es una síntesis programática de la misión salesiana y especialmente del sistema preventivo. Nosotros sabemos que el preventivo es mucho más que un conjunto de técnicas pedagógicas, un método educativo. Es un estilo de vida, es una espiritualidad. La hermana Piera Cavalià, ¿sí?, ella cuando habla del sistema preventivo, va a decir que el sistema preventivo es una experiencia vital en la que el educador está inmerso. Es un estilo de relaciones, es maternidad educativa. Y esta afirmación de ella tiene mucha relación con la definición que don Viganó hace de la educación salesiana. Don Viganó dice que la educación salesiana es una especie de paternidad, maternidad, una
casi, dice él, casi una co-creación. Hay muchos estudios, muchos autores que resaltan y ponen en evidencia esta inspiración mariana de la misión, especialmente del sistema preventivo. No vamos a meternos en todos, pero hay estudios. Incluso hay autores que no son salesianos, que destacan esta inspiración mariana del sistema educativo salesiano y presentan a Don Bosco, como Stefano de Fioris, presenta a Don Bosco como una vida mariforme, una vida moldeada, configurada al estilo de Don Bosco, al estilo de María. Vida mariforme, moldeada al estilo de María. No puedo dejar de señalar, al menos para que visualicemos algunos, el proceso, la reflexión promovida por la Facultad Auxilium del 2001 al 2004, que tomó esta temática de la inspiración mariana de la educación salesiana, promoviendo algunos seminarios e incluso un congreso que tenía exactamente el mismo título que este, Io ti darò la maestra, y que esa reflexión quedó condensada en esas de la editorial LAS. Bien, hay mucho trabajo, hay mucho estudio para que nosotros podamos seguir amasando y asumiendo esta espiritualidad y este método inspirado en María. Con mucha síntesis, con mucha capacidad de síntesis, dice que el sistema preventivo es un modo, una forma de seguir a Jesús, siguiendo, inspirándose en María. Bien, todo esto, ¿sí?, que subrayé, tiene otras vinculaciones. Por ejemplo, tiene la vinculación con el sentido etimológico de la palabra educación, ¿sí? Que lo que resalta el sentido etimológico de la palabra educación es que la educación es un proceso, ¿sí?, educere, un proceso que surja, sacar afuera, hacer que salga a la luz lo propio y original de cada persona, aquello que la define, su identidad. Y la pregunta es, en el ámbito cristiano, basándonos en las fuentes de nuestra fe, ¿qué es lo que caracteriza a todo ser humano? ¿Qué es aquello propio, aquello que hace que una persona sea lo que es? Según nuestra fe, ¿cuál es nuestra identidad fundamental? ¿Dónde está? Según los datos de nuestra fe, la identidad más profunda de los seres humanos es nuestra filiación divina. Somos y estamos llamados a ser, a desarrollar la identidad de hijos de Dios, de hijos en el Hijo. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad del joven que está en Angola, del que está en el Uruguay, del que está aquí en Europa. Todos somos y estamos llamados a ser hijos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con María y con los jóvenes? Es que desde este concepto de educación, damos un pasito más y decimos la educación cristiana, donde la educación salesiana se enmarca, por lo tanto se comprende como una participación en el largo proceso de gestación de los hijos de Dios. Nuestra educación, si bien pretende desarrollar habilidades intelectuales en el mundo del trabajo, en distintos mundos, pero
el núcleo sustancial de nuestra educación salesiana, de nuestra educación cristiana, es participar en ese largo proceso de gestación de los hijos de Dios concreto en este hoy de la historia. Y por lo tanto, podemos decir que la educación cristiana es una participación en la misión materna y educativa de María. María, como madre, como toda madre, no participa solamente en el inicio del proceso, no solamente en la gestación de los nuevos hijos de Dios, sino que ella participa y está presente a lo largo de todo el proceso de crecimiento de la persona humana, hasta que esa persona haga emergir, salir, sacar a luz en plenitud todo lo que está llamada a ser. Don Bosco, a lo largo de su vida, fue experimentando esta presencia materna de María, esta presencia viva y activa, que como madre estuvo al inicio, pero estuvo a lo largo de todo su camino como hijo de Dios. Y poco a poco Don Bosco fue comprendiendo, yo diría más que comprender, o como un comprender entre comillas, fue intuyendo, salió medio portugués, intuyendo. Don Bosco fue captando esta invitación y fue dejándose llevar por María. No solo a ser educado por María, entrar en su ministerio en la iglesia. Ahora, para Don Bosco, hoy, si nosotros miramos, nos parece que fue re fácil. Y nosotros hoy encontramos muchas dificultades. Don Bosco también las tuvo. Pero nos parece que lo nuestro es aún más grande. Y tenemos dentro esta pregunta: ¿cómo educar a los jóvenes de hoy? Y muchas veces la hacemos incluso con dudas. Si realmente es posible educar a los jóvenes de hoy, de hacer emerger esa identidad de hijos. ¿Cómo podemos educarlos? Si miramos a Don Bosco, si miramos a nuestros santos salesianos, la sugerencia que ellos nos ofrecen es muy clara. Hay que entrar en la escuela de María. ¿Y qué significa entrar en la escuela de María? El tema es que tanto en la vida de Don Bosco, en el sueño de los 9 años, en los demás sueños marianos de Don Bosco y en la experiencia pastoral y espiritual de nuestros santos, María es presentada como una mujer sabia, una mujer que educa mucho más con la vida que con los conceptos, la palabra. Se trata de una maestra que su enseñanza está puesta en lo que ella vive y cómo ella vive. Por eso, para entrar en la escuela de María, para entender a los jóvenes de hoy, para entrar y participar en su ministerio educativo en la iglesia, no hay otro camino sino el de entrar en la vida misma, en la identidad misma de esta mujer. El tema es que ¿cómo podemos entrar en la vida de esta mujer, en su identidad más profunda? Una de las vías más seguras es la palabra de Dios, que San Pablo dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que todo lo que dice lo hace. Por eso tenemos por ahí una vía, y el padre Bartolomé esta mañana nos introducía por esa vía. Les invito ahora a hacer un pequeño y rápido ejercicio, ayudados por los 2 versículos iniciales, introductorios de la
del texto de la Anunciación, ¿sí? Lucas, en esta introducción a la Anunciación, presenta a la futura madre del Mesías y hace una presentación convencional, ¿sí? Pensemos cómo es una presentación convencional. ¿Sí? Hace poco me presentaron. Normalmente lo sencillo y simple es que decimos el nombre, decimos de dónde somos, decimos de edad, de dónde venimos. Bien, apliquemos ese esquema básico de una presentación convencional a estos versículos y preguntemos al texto, a los primeros cristianos, al evangelista, San Lucas, cuáles son los datos que él nos ofrece sobre la futura, en este caso, futura madre del Mesías. Vemos que Lucas nos da su nombre, un tema grande para desarrollar en otra ocasión. Nos ofrece también su ubicación histórica. Dice a los 6 meses. Y uno se pregunta, ¿y a los 6 meses de qué? De la concepción de Juan Bautista, que en los versículos 5 y 8 en adelante va a ubicar históricamente el evento con datos muy precisos para la época, al modo de la antigüedad, las fechas históricas, los acontecimientos como lo hacemos hoy, sino haciendo referencia a las personas de autoridad referentes en aquel momento. Y el hecho de la concepción de Juan Bautista dice datos concretos. Esto sucedió en tiempos del rey Herodes, cuando un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, o sea, no cualquiera, del grupo de Abdías, le tocaba oficiar en el templo de Jerusalén. Y el autor dice que este evento que sucede con María sucede a los 6 meses. O sea, precisa históricamente. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta información? ¿Por qué Lucas quiere ubicarla históricamente? Porque quiere afirmar junto con este dato. Primeramente habla de Dios, pero vamos a empezar hablando de lo que está diciendo de la madre de Dios. Al decir que esta persona está en la historia, nos está diciendo que no es una diosa ni una semidiosa. Esta persona es una mujer, es una criatura humana que está en la historia. Está diciendo que Dios entró en la historia concreta de esta mujer. Y al entrar en la historia concreta de esta mujer, entró en la historia universal del pueblo de Dios. Lucas también nos da otra información, que es su ubicación geográfica y social. Dice que este acontecimiento sucedió en una ciudad llamada Nazaret, que está ubicada en la región de Galilea, en la Galilea de los gentiles. ¿Qué es Nazaret y qué es Galilea? Nazaret está allá al final, al borde del Imperio Romano. Políticamente es casi en el fin del mundo. Allá, en el fin del mundo de aquella época, allá estaba Nazaret. Allá. Religiosamente, Nazaret está en una zona donde viven los gentiles, donde hay cruces de caminos, porque la Galilea está atravesada por una ruta, una de las rutas comerciales importantes de aquel momento. Por lo tanto, todos los que están en Galilea, todos los que están en Nazaret, es gente que no goza de buena reputación. ¿Por qué? Porque están en contacto con gente pagana, con gente que piensa diferente, que adoran otros dioses. Y allá, en ese lugar, encuentro de la futura Madre de Dios. Bien podía haberla encontrado en Roma, ¿no? Elegir una señora, una joven de Roma, del imperio, al menos de Jerusalén.
donde vive gente. No, allá en la periferia geográfica, social y religiosa es donde Lucas ubica a la madre del Mesías. También nos da otro dato nos da el autor, que es su ubicación cronológica y existencial. El texto dice que el mensajero de Dios fue enviado a una joven virgen desposada. Nosotros esta afirmación con algunos conceptos un poco restrictivos, ¿no? Y es bueno recordar algunos elementos que tienen que ver con el texto. En la lengua hebrea, ¿sí?, los hebreos tienen una palabra para referirse explícita y estrictamente a la virginidad física, sexual, que es la palabra betulá. Pero el texto no usa la palabra betulá, usa la palabra almaj. Almaj, joven doncella, que después va a ser traducido al griego como parsenon, joven virgen. ¿Qué es un almaj? ¿Qué es un almaj? El almaj es una persona del sexo femenino que ya no es una niña, pero todavía no es una mujer adulta, porque no ha consumado su matrimonio. Por lo tanto, es una persona del sexo femenino que está viviendo esa etapa entre la niñez y la adultez. Esa etapa definida como tiempo oportuno, donde la persona humana, que hoy llamaríamos adolescencia, juventud, comienza a evaluar lo que recibió y proyectarse hacia el futuro. Obviamente, María es virgen. Está dando una información que es aún mucho más que eso. La está ubicando cronológica y existencialmente. ¿Qué otro dato tenemos de María? Bien, les invito a preguntarnos, volver a mirar el texto, los dos versículos. Si pensamos en la estructura de una presentación convencional básica, ¿qué datos el autor, qué datos son importantes, especialmente para la época y en una presentación convencional, y que el autor no nos da, no nos ofrece en el texto? Y les cuento que esos datos, por ejemplo, son: el autor no habla de cuál es la casa paterna de María. Y eso es un dato importante, porque no es mucho que ver con quiénes somos, y más en la antigüedad, y más para una mujer. Nadie existe, y menos una mujer, sin referencia a su casa paterna. El texto, Lucas coloca en el versículo 26, cuando habla de José, dice que él es de la casa de David, casa de tradición real. Cuando habla de Isabel, del versículo 5, dice que ella es de la casa de Aarón, casa de tradición sacerdotal. Y cuando habla de la madre de Dios, la madre del Mesías, no da ningún dato, no dice nada. Tampoco habla de qué clan pertenece, si es de la tribu de Benjamín, de Zabulón, de Judá, no. Tampoco habla de su ciudad natal. Dice el texto que está en Nazaret. No dice si es de Nazaret. Y nosotros sabemos que Nazaret es un local, una región, una ciudad de paso. Mucha gente va hacia esas zonas con distintos motivos, ya sea por la ruta comercial, ya sea por la construcción de la ciudad de Séforis. José está allí y no es de Nazaret. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Lucas no habla del origen de la Madre de Dios? Es difícil imaginarnos que Lucas nos quiera.
no contara con esos datos. Y a su vez sabemos que Lucas es un autor muy preciso. Por lo tanto, nos hace pensar de que no se trata de olvidos, ni tampoco de imprecisiones que podríamos atribuirle a otros autores. ¿Por qué Lucas no habla? Por eso nosotros, al no tratarse de olvidos ni imprecisiones, afirmamos que se tratan de ausencias literarias, omisiones intencionales. El autor tiene una intención para no dar esos datos. Y la pregunta es, ¿cuál es la intención que tiene Lucas? ¿Qué es lo que al no presentar el origen de María? Es que el origen, la identidad de María no está determinada por el origen biológico, no está determinada por la familia a la que pertenece. Si decimos que Isabel es de la familia de Aarón, probablemente María también es de la familia de Aarón. Pero el autor no lo dice. ¿Por qué? Porque eso no determina su identidad. Tampoco de dónde nació, no. El autor quiere ayudar a los lectores a focalizar en los elementos que constituyen la identidad de esta mujer. Y la identidad de esta mujer no está en esos elementos, sino la identidad de esta mujer está sintetizada en los versículos del 28 al 38, que explícitamente tiene que ver con la dimensión espiritual. Es la dimensión espiritual la que determina la identidad de María. Y cuando decimos dimensión espiritual, estamos diciendo que lo que determina la identidad de María es lo que Dios dice sobre ella y cómo ella acoge esa palabra de Dios y cómo responde a lo que Dios dice de ella. Eso es lo que determina, todo lo otro no. Todo lo otro sí condiciona, pero no la determina. Ahora, también es bueno recordar otro elemento que en Lucas, en el capítulo 2, Lucas presenta a Zacarías y a María como dos contrafiguras teológicas, ¿sí? O sea, están colocadas como paralelismo, pero antitético, o sea, señalando diferencias. Por ejemplo, Zacarías es el primero al que Dios va al encuentro y lo invita a entrar en este proyecto. Zacarías, la revelación de Dios, el encuentro con Dios, sucede en Jerusalén, la ciudad de Dios, en el templo de Jerusalén, y no en cualquier lugar del templo, en el Sancta Sanctorum, en el lugar más santo. Zacarías es varón, es sacerdote, representa, según la cultura de la época, representa lo fuerte, lo seguro, lo sagrado. En cambio, María, una jovencita, inexperiente, mujer, que por su condición femenina no tenía acceso a las cosas de Dios, a las cosas sagradas. Zacarías tenía todo para comprender el misterio de Dios, el proyecto y entrar en ese medio que queriendo participar. María tenía todo para no haber comprendido. María, el encuentro que se realiza, Dios va a su encuentro en un lugar semipagano. El texto dice que entró en lo de María, se entiende que en un contexto doméstico, allá en la Galilea de los gentiles. El que tenía todo para comprender el proyecto de Dios y entrar, según San Lucas, quedó mudo. Y no entró en el proyecto de Dios, sino solo cuando se realizó, se cumplió delante de sus ojos. En cambio, la jovencita de Nazaret, la inexperiente, ella dialogó con el mensajero, lo interpeló, le preguntó
acogió el proyecto de Dios y aún sin comprender, acogió y entró en el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que hace que uno quede mudo y el otro, la otra, cante? Porque según San Lucas, María sigue y cuenta las maravillas de Dios en el Magnificat. ¿Qué es lo que hace que uno cante y el otro quede mudo ante el proyecto de Dios? El dinamismo de la fe, la dinámica creyente. Es esa dinámica espiritual que nos caracteriza como hijos. Dinámica no tanto de comprender el proyecto de Dios, sino de tener esa apertura a lo que Él tiene para ofrecernos. Es esa actitud del niño, de la niña, que cuando ve aparecer su padre o su madre en la puerta, abre los brazos y mira hacia arriba, sonriente, porque no sabe lo que el padre o la madre le va a ofrecer, pero está seguro que es algo bueno. Zacarías, como adulto y como muchos de los profesionales de la fe, corremos el riesgo, como Zacarías, de terminar domesticando a Dios, domesticando su palabra, domesticando su proyecto. Estamos tan seguros de cómo Dios actúa que, como Zacarías, podemos terminar perdiendo esa capacidad de reconocer que Dios sigue obrando y aún lo hace, haciendo es imposible. Podemos perder la capacidad de creer en lo inédito de Dios, en aquello que aún no fue hecho, en aquello que aún no sucedió. La jovencita de Nazaret, por su juventud, por su apertura a Dios y a lo sagrado, se abrió y entró con todo en su. Hermanos, sigue de trasfondo la pregunta: ¿y qué tiene que ver todo esto con la educación de los jóvenes? ¿Qué tiene que ver con la educación de los jóvenes hoy? Tiene mucho que ver, hermanos. ¿Por qué? Porque mirando la historia, entrando en el corazón de María, aprendemos algunas sugerencias, algunas pistas de cómo es la pedagogía de Dios, de cómo actúa hoy y cómo actúa María como colaboradora de Dios. Una de las sugerencias que nos ofrece la vida de María es que si queremos educar a los jóvenes de hoy, de ayer, pero bueno, en concreto los de hoy que son educables, siguen siendo educables, es necesario que nosotros aprendamos a habitar y contemplar el mundo de los jóvenes. Y estas dos palabritas están llenas, se están condensando mucho significado. Así como Dios entró en la historia de María, nosotros estamos invitados, si queremos educar, estamos invitados e invitadas a entrar. Y no como pasajeros, como peregrinos, como turistas, no, a habitar de forma estable, pero de forma contemplativa en el mundo de los jóvenes. Ahora, siguiendo con esta dinámica, uno dice, bueno, pero después que leemos algunos documentos y algunos estudios actuales, uno dice, bueno, pero, y ni siquiera es necesario los estudios, pero vamos a hacer referencia a algún documento. ¿De qué mundo actual estamos hablando? ¿De qué mundo juvenil estamos hablando? Porque Papa Francisco, ¿sí?, recogiendo la reflexión del sínodo sobre los jóvenes, él mismo dice que existe una pluralidad de mundos juveniles, y una pluralidad a tal punto que en algunas naciones se opta por utilizar el término juventud en plural, juventudes. Porque si bien hablamos de globalización,
no podemos masificar. Hay mundos, hay realidades, situaciones concretas que si queremos educar, tenemos que entrar en esas realidades concretas, no en la teoría, no en la abstracción. Es necesario entrar en esos mundos. Igualmente, es bueno dar algunas ideas que aparecen por ahí por un lado, de nuestra experiencia pastoral, pero a su vez recogida en algunos documentos. Los jóvenes de hoy experimentan una sensación de soledad, Experimentan, digo, porque aún a veces están rodeados físicamente de personas, pero se experimentan solos. Sigo solo con la caracterización abstracta, general de algunos mundos juveniles y no entro en lo que estamos también llamados a ofrecer. También experimentan una sensación de desamparo, de desprotección, de fragilidad y han sido muy fragilizados. Los jóvenes experimentan tipos de falta de sentido de la vida, ¿no? Y nosotros podemos por ahí evocar violencia, droga, depresión, suicidios juveniles y nos podemos buscar qué estamos haciendo nosotros ante estos mundos juveniles que tienen nombres concretos. Los jóvenes también experimentan de ser parte de algo y por ahí se meten en distintos espacios porque no encuentran espacios muchas veces, espacios de pertenencia saludables, sanos. Los jóvenes necesitan y experimentan la necesidad de ser y de sentirse útiles. Y por ahí la espiritualidad salesiana nos dice que estamos invitados a incentivar el protagonismo de los jóvenes, a proponer grandes objetivos, grandes objetivos con metas accesibles, concretas, realizables. Los jóvenes también experimentan una gran apertura a la trascendencia, al misterio. Y nuestro sistema educativo tiene una riqueza enorme de posibilidades para ofrecerles experiencias concretas donde encontrar de cerca la sacralidad de la vida, el misterio, la interioridad, Dios presente en la historia. Los jóvenes también hoy experimentan con mucha fuerza el presente inmediato como una experiencia totalizante. Es positivo, estamos en la gloria, pero si ese presente es duro, ese presente inmediato, en ese instante se va toda tu energía y su vida. Y pueden llegar a heroísmos grandiosos como pueden incluso llegar a hermanos, mirando a María y mirando esta realidad que es mucho más amplia de lo que por ahí este pantallazo rápido que yo he ofrecido. Otra sugerencia, otra clave para educar a los jóvenes es que necesitamos, como educadores salesianos, habitar con ellos los espacios o algunos espacios semipaganos, espacios periféricos, de periferia. A Dios Jesús, el resucitado, se le apareció en el patio. Y yo me pregunto cuántos de nosotros que estamos aquí, cuántos y qué tiempo le dedicamos a nuestros patios. Cada vez más nuestros patios están vacíos de la presencia de adultos disponibles
adultos capaces de ofrecer algo más, adultos capaces de ofrecer presencia, adultos que no necesitan hacer nada, sino que saben ser y estar al lado de los jóvenes. Pero no solo los patios, ya primero hablo de los patios concretos, materiales de nuestras casas, pero hay tantos otros patios que no son solo aquellos, yo digo, de nuestro ranchito, de nuestra casita, donde están los buenos, donde cuidamos los nuestros, y los de afuera no son los. No hay otros patios a los que estamos invitados a habitar con los jóvenes para poder educarlos. Hermano, hermana, yo te invito a que tú puedas preguntarte en tu realidad concreta, que yo no la conozco y que seguro que está lleno de mundos juveniles concretos. Bueno, ¿cuáles son en tu realidad esos espacios semipaganos? ¿Sí? Esos espacios donde tú necesitas habitar y contemplar una mirada de fe, segura de que en ese espacio está Dios. ¿Cuáles son esos espacios que necesitas habitar para habitar y contemplar, para realmente educar a los jóvenes, para hacer emerger, sacar a luz esa identidad profunda a la que todos, aún los jóvenes más raros, todos están llamados a desarrollar y llegar a su plenitud? Vamos a estar próximos, cercanos. Necesitamos estar cerca de los jóvenes, cerca afectivamente, seguro, al menos eso, no espero otra cosa de laicos y consagrados, pero también necesitamos estar físicamente cerca, porque si estamos cerca, lograremos identificar ese momento oportuno, ese instante, ese presente inmediato en el que el joven está dispuesto, está abierto, está buscando. En otro momento se cierra, pero nosotros nos quedamos, no nos escuchan, no nos dan corte. No, es que tú solo apareces de vez en cuando. Si tú realmente sos un compañero de camino, como la Madre de Dios se hace compañera de camino de Don Bosco y de sus chicos, si te haces compañero de camino, compañera de camino, cercana, vas a lograr identificar ese tiempo oportuno, que no sucedió en el templo, quizás incluye el templo, pero para Juanito no sucedió en el tiempo, sucedió en otros espacios. Educar a los jóvenes a la manera de María, incentivar su protagonismo. María, con su sí sencillo, simple, sin mucha comprensión, logró entrar en la historia de una forma clave y ser protagonista de lo que ha sucedido en la historia humana, la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros necesitamos tener esa perspicacia para poder incentivar, reconocer, ver e incentivar esas potencialidades de los jóvenes e invitarlos a colocar al servicio. Mirando a María, vemos que ella tiene y tuvo esa capacidad de encender la alegría de Isabel, la alegría de su hijo. Ella tiene en sí misma la capacidad de contagiar el gozo que ella lleva dentro, no una alegría superficial que solo hace ruidos, que solo hace rumor, no una alegría profunda que la lleva también a hacer despertar el gozo y la esperanza en los jóvenes y especialmente en este tiempo en el que
muchas veces nos inunda la desesperanza. Bien, trate de correr mucho, me alegra muchísimo de haber podido cumplir. Espero que no se hayan adormecido en esta siesta comunitaria. Irmã Adriana, posição e por esta conferência tão clara e que nos ajuda de facto a olhar para os nossos jovens nos dias de hoje, assim com aqueles que são os seus desafios concretos, e ajuda-nos a olhar para a nossa vida de educadores e olhar para Maria de facto como este modelo, como ela dizia e escrevia na sua apresentação. Maria é a imagem concluída, perfeita, daquilo que nós somos chamados a ser também como educadores. E perante todos estes problemas também que nos foram indicados e ao mesmo tempo oferecendo estas soluções de estar com os jovens, de habitar o seu mundo, de estarmos próximos, de fazê-los protagonistas da história e de transportarmos assim também a nossa alegria. Abrimos então espaço agora para o diálogo. A irmã Adriana fala espanhol, português, italiano, por isso será mais fácil assim também a comunicação. Acho que já temos algumas perguntas. Ali já temos alguém identificado e depois também aqui à direita. Primeiro ali à esquerda ouvimos. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Juan, soy de Argentina, soy profesor universitario y tomo a los chicos, entre comillas, ya educados. En tu charla me parece que hay un componente que nos falta, que es entre el educando y el educado. Hoy nos está faltando algo muy importante, que es la familia, ¿sí? Estamos educando a chicos que han perdido un montón de conceptos que emanan de la familia y que vos como educador podés enseñar, pero después ellos no viven con su familia, o sea, no lo representan en su casa. Entonces se pierde mucho de eso y ahí aparece la desesperación, los bajones, y ahí aparecen todos los problemas. Padres que no saben quiénes son sus hijos o cómo sus hijos. Hace más difícil educar al joven hoy. Yo tomo a esos jóvenes en los últimos años de ingeniería y veo cómo ahora ya más grandes, más adultos, se autoeducan y ya no dependen tanto de la familia, pero cuando son jóvenes, adolescentes, es un problema grave la falta de familia. Juntamos 2, 3 intervenções. Eu chamo-me Inácio Jorge Sitoy, venho de Moçambique. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todas as mulheres que estão aqui presentes nesta sala, que representam a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. E esta apresentação desta tarde está em alinhamento com o testemunho feito pela irmã Filipa, que representa o sonho dos 9 anos do Dom Bosco. A citação do padre Aldo Geraldo afirma que o Dom Bosco encontrou em Maria tudo o que o seu espírito jovem desejava e necessitava para crescer. Agora, a minha questão que tenho a fazer é esta. Na atualidade, com esta promiscuidade que existe, com
das redes sociais, que cuidados, quais são os perigos que existem para uma correta e boa educação dos jovens. Outra intervenção, vamos primeiro lá acima, no centro. A todos y todas, mi nombre es Judith y vengo con el grupo de Guatemala en Centroamérica. En la universidad, como lo explicó el compañero que me antecedió, tenemos el problema de que, por lo menos eso vivo yo, con mis estudiantes. Yo también soy maestra universitaria y recibo a los muchachos en la postadolescencia y veo que las redes sociales, si bien es cierto que son de mucha utilidad, pero también es un factor muy negativo en la educación de los jóvenes, más cuando están en esa etapa tan difícil que es el periodo entre la niñez y la adultez. Así que yo creería que también debería agregarse eso de la inteligencia artificial, que ahora, sí, como repito, es de mucha utilidad, pero también para los jóvenes les está haciendo mucho perjuicio. Gracias. Muito bem. Então, intervenções Sim, sobre a família, as redes sociais e a inteligência artificial. Bien. Bueno, comenzamos con la familia. Es verdad todo lo que tú has dicho. No recuerdo ahora el nombre y te pido disculpas. Es verdad todo lo que has dicho. Pero a mí lo que me surge es, los jóvenes de Don Bosco explícitamente eran jóvenes sin familia, ¿no? Algunos de ellos, y es verdad, algunos de ellos tenían familias que contenían. Habían muchos otros huérfanos. ¿Por qué quiero traerte esto? Porque es verdad lo que está pasando en la realidad y genera desesperanza. Pero yo, el llamado que hago de atención es, ojo, con que la desesperanza no nos tome a nosotros. Muchas veces somos nosotros los educadores que estamos desilusionados, desesperanzados y creemos que la realidad es tan negra, tan grande, que nos sentimos impotentes y con los brazos no cruzados, pero caídos. ¿Qué vamos a hacer con todo esto tan grande del mundo actual? Y no podemos hacer todo, y no podemos educar a todos, transformar a todos, pero lo que podemos hacer, lo debemos hacer. Y para eso es necesario que nosotros seamos los primeros a encender. O sea, la familia es importantísima, pero también nosotros podemos ofrecer para aquel que no tiene figuras paternas y maternas de referencia que hacen que el joven pueda crecer, sentir la seguridad de la presencia de un padre y de una madre. Sí, entiendo también que en el colegio, en la universidad lo tenemos un ratito al joven, pero yo como profesor lo tengo unas horitas. Pero hago parte de una comunidad educativa que ofrece una variedad de elementos que componen a la propuesta educativa salesiana. Y si yo no aprendo a trabajar con la comunidad, no aprendo a ubicar este joven y facilitar el trabajo con otros para educar al mismo joven, sí, me voy a sentir desmotivado, cansado e impotente. Y la impotencia nos puede jugar una mala pasada. Ante la impotencia, hoy nos decía el padre Bartolomé, la Virgen actúa con la confianza en Dios. Vuelvo a la mirada creyente en esa realidad pobre, dañada de un joven sin familia o con la familia que sea. Dios, y si yo creo en esto, también encontraré los caminos para educar y ofrecer una semilla que quien hace crecer es Dios.
pero yo generaré con la comunidad educativa una tierra fértil para que esa semilla pueda ser. Los peligros de la promiscuidad, entiendo primero, destacada en las redes sociales y no solo en las redes sociales, ¿no? A mí me viene que hoy por hoy dentro de la Mariología, una de las ramas de estudio, una vía de estudio teológico, o sea, de la mirada sobre María, se llama la Mariología estética y no tiene nada que ver con la estética como la concebimos nosotros, que es una estética mucho más profunda, que es la belleza de lo sagrado, la belleza de la interioridad, la belleza de lo puro, de lo bello, que todo eso habla de Dios. Escucho el tema de la promiscuidad y que sí, vivimos en un mundo promiscuo. Yo digo, es un desafío grande y que nos tendría que impulsar y entusiasmar a que tenemos que buscar caminos para presentar a los jóvenes la belleza de la pureza, la belleza del cuidado de su cuerpo, la belleza de un amor, de un pequeño tacto. Nosotros hemos banalizado tanto al cuerpo humano que ya experimentamos muy poco. Creemos que experimentamos todo, pero no, ya se perdió, se dañó esa capacidad de experimentar lo mínimo, lo grandioso del pequeño gesto. Pero para eso se necesita educadores que crean en la belleza de la pureza, en la belleza de una relación que no necesita pasar siempre por lo genital. Sí, es parte y no es malo, sí, no esa visión negativa del cuerpo, pero tampoco esa exacerbación continua de lo sexual. Pero para eso requiere educadores que se empapen de esa belleza, que entren y crean que es posible vivir la pureza de los sentidos para que emerja mayormente los sentidos espirituales. Sobre la inteligencia artificial, yo la verdad que tengo muy poco para decir, o nada, pero sí de cómo educar a los jóvenes. Tú hablabas en concreto de una etapa de juvenil muy cercana a la niñez, muy adolescentes, ¿no? O sea, hay muchos estudios psicológicos y pedagógicos que hablan del daño que las redes, que los elementos digitales causan en la breve edad, en la primera infancia. Y lo que se sugieren los expertos en eso es limitar, cuidar, en ese sentido no prohibir, educar, pero también limitar el uso. Y obviamente María sobre lo digital no, pero sí María salió a los cruces de camino, acompañó a su hijo en todas las realidades que le tocó vivir. Y esta es una realidad de un hijo de Dios, seguramente María está presente en esos espacios. Muito bem, estamos no fim. Sabemos que há muitas questões, mas o tempo foge-nos e depois, como temos feito também nas outras conferências, podereis sempre, nos momentos de intervalo e nos momentos mais informais, aproximar-vos do conferencista e poder tirar alguma dúvida pessoalmente. Agradecemos mais uma vez à irmã Adriana que nos ofereceu todas estas importantes dicas e oferecemos assim este pequeno presente, esta pequena lembrança para que também se possa lembrar deste momento. Muito obrigado mais uma vez.